7 de la mañana, 28 minutos, y el médico cardiólogo Ricardo Hidalgo, rector también de la Universidad UTE, se encuentra con nosotros a esta hora para conversar sobre la decisión del alcalde de Quito de notificar al COE Nacional que la capital a partir del miércoles 3 de junio pasará a color amarillo. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos en Telediario. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo recibe usted, como representante de un sector de los médicos en la ciudad de Quito, esta decisión del alcalde de que Quito, la capital, pase a color amarillo desde el próximo miércoles 3 de junio? Con satisfacción, pero también con preocupación. Con satisfacción porque el viernes pasado un grupo de 120 académicos enviamos una comunicación al señor alcalde de la ciudad pidiéndole que, dada la situación en la que nos encontramos, no es prudente abrir o cambiar el color del semáforo. Y con preocupación porque el sistema de salud, a pesar de las declaraciones que acabo de escuchar del señor ministro, el sistema de salud en la ciudad está absolutamente colapsado. El día 24, que es el último reporte que tenemos, esto es dinámico, puede haber cambiado, pero me imagino que a peor, no a mejor, la ciudad tenía 14 camas de hospitalización en los hospitales de la red pública y 7 camas en la unidad de cuidados intensivos. Esto lo que nos habla es de un incremento importante de la epidemia, de la pandemia, y también nos dice que es el resultado de haber cambiado la política de contención el día 4 de mayo, cuando se relajaron las medidas y el aislamiento pasó a un distanciamiento en el momento más crucial. Ese es un indicador que debe generar alarma en la capital, por lo que ayer el ministro de Salud dijo que ese tipo de cifras no deberían generar preocupación en la ciudad de Quito, que es prácticamente parte de la dinámica dentro de esta emergencia sanitaria, dentro del COVID y su presencia en las ciudades, lo que se está viviendo. Pero se debe generar una alarma, una preocupación frente a estos indicadores. Bueno, en realidad las cifras están ahí, depende de quién las interprete. Estoy preocupado porque este afán de minimizar la crisis lo único que hace es confundir a la ciudadanía no sabe a qué atenerse. El problema mayor se da en los barrios de la periferia, en donde la informalidad está creciendo, y tenemos referencias de que la situación no ha sido controlada y de que está muy lejos de ser controlada. De acuerdo con los análisis matemáticos que hemos hecho en mi universidad, el día de ayer se cumplieron, el pico máximo fue el día de ayer, el día 70, y esperamos que hacia el día 84, es decir, alrededor del 17 de junio, empiecen a descender las cifras de contagio en la capital. Por ello había el pedido de varios médicos, de personal relacionado al sector de la salud, durante esa reunión que mantuvieron hace pocos días, hace 2 días, con el alcalde Jorge Yunda, que el tema de la semaforización en color rojo para el caso de Quito se mantenga hasta el 17 de junio. Bueno, ya la decisión se ha tomado, Quito pasará desde el próximo 3 de junio a color amarillo, pero estos 7 días que restan para llegar al día de cambio de color de semáforo serán suficientes para que la ciudad pueda enfrentar un menor impacto frente a la pandemia. Bueno, ojo, se va a abrir el 3, pero con restricciones, es decir, no como estaba planificada la semaforización en amarillo. Se está hablando de restricciones en el transporte público, del aforo, etcétera. Realmente lo que esperamos en estos días es trabajar intensamente con las empresas, con las cámaras, para ayudarles a generar protocolos de bioseguridad. Nosotros no nos oponemos al retorno. Lo que pedimos es insistentemente que se identifiquen los focos de contagio, que identifiquemos a los contagiados, que hagamos un confinamiento selectivo de los contagiados y de las personas que están a su alrededor, que incrementemos el número de pruebas PCR, no las pruebas rápidas confunden, no sirven de mucho y no sabemos si se han validado o no, cuál es la capacidad que tiene la prueba para diferenciar los enfermos de los sanos y los sanos de los enfermos. Hay muchos falsos positivos y falsos negativos, es un tema complejo. Entonces lo que pedimos es que se hagan más pruebas, que se asegure el distanciamiento social,
que las personas que tienen factores de riesgo sobreañadidos, 60 años de edad, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, diabéticos, personas que están recibiendo tratamiento inmunosupresor por cáncer, se queden confinadas, tengan mucho más cuidado y que la gente obviamente use las mascarillas y que lleve las indicaciones o que continúe con las indicaciones desde el punto de vista de mantener la higiene. Bueno, doctor, como usted bien lo señala, esta decisión de la alcaldía es pasar a un color amarillo modificado, por así decirlo, porque se ha dispuesto que las actividades productivas, por ejemplo, serán reactivadas siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad en jornada presencial con el 50% del personal. Otra de las decisiones también es la reapertura de locales comerciales que podrán operar con el 30% del aforo de clientes, el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana, la transportación pública que se reanudará de forma paulatina y controlada para evitar aglomeraciones y, en fin, una serie de medidas que de una u otra forma permiten un restablecimiento limitado de actividades en la capital. Pero ¿esto será suficiente para tratar de contener la amenaza del COVID en nuestra ciudad? Y se olvidó de un tema que es fundamental y que le hemos insistido al alcalde, que la responsabilidad de emitir los salvoconductos pase nuevamente al distrito metropolitano, porque lo que está ocurriendo es de locos. Es decir, se ha abierto el grifo, todos los días aquí lo que vemos es un desfile de autos con unas congestiones como si no estuviera pasando nada. Se está dando salvoconductos a todo el mundo. Entonces, si no hay control, ¿de qué estamos hablando? Y no me digan que no se puede controlar, que es un Estado garantista. Por favor, los mensajes que está dando el gobierno son mensajes que no están llegando adecuadamente a la población. Nosotros decimos que aquí no pasa nada, que el sistema tiene capacidad de respuesta, que tenemos el sistema instalado de la infraestructura, cuando estamos demostrando con los propios datos del Ministerio de Salud Pública de que el sistema está colapsado. Entonces, lo que se pide es un poco más de responsabilidad. Nuestro afán es por defender la vida y la salud de los ciudadanos. No estamos confrontando, no nos estamos oponiendo los médicos y los académicos ni a las medidas del gobierno, ni queremos, como se ha dicho el día de ayer, la explosión social. No, para nada. Queremos que se vuelva al trabajo, pero con absoluta seguridad, con orden, y para eso existen los mecanismos adecuados. ¿Es mucho pedir? Bueno, lógicamente también esa ha sido otra de los planteamientos que se han podido definir en la reunión del COE cantonal, que el municipio capitalino pueda tener la potestad y el manejo de la emisión de los salvoconductos, porque hemos visto durante estos días que hay muchos ciudadanos que se mantienen prácticamente en luz verde o como si no existiera una emergencia sanitaria, realizando actividades de la forma más normal sin mantener ningún tipo de cuidado ni prevención frente a la pandemia. Y lógicamente esto amerita un mayor control por parte de la autoridad local, en este caso del municipio de Quito. Así es. Esperamos que a lo largo de estos próximos 15 días se logre un mayor control, se disminuya las aglomeraciones de los ciudadanos, sobre todo en los barrios del centro de Quito, en las periferias, y que podamos retornar a lo que se ha llamado la nueva normalidad en un ambiente de seguridad, pero de garantía de que no vamos a tener un rebrote. Lo que más nos preocupa es eso. Si no identificamos a las personas que están contagiadas y de estos a los contagiados asintomáticos que ni ellos saben que tienen la enfermedad, pero que son portadores de la enfermedad y que pueden contagiar hasta 3 o 4 personas, no vamos a lograr controlar la pandemia y lastimosamente tendremos muchos rebrotes, algunos de ellos más graves, con picos más altos que nos van a obligar a cerrar la ciudad, y las pérdidas económicas, que es una de las preocupaciones de las cámaras, serán aún mayores. Doctor Hidalgo, pero ¿cómo lograr esta conciliación entre la necesidad y la urgencia de generar un cuidado de la salud pública, de protegernos frente a la pandemia, con la necesidad también muy real y muy legítima de muchos ciudadanos, de muchos capitalinos que en este momento no tienen para comer? Hay gente que vive del día a día y que necesita ya trabajar y reactivarse y tratar de recuperar en algo el tiempo perdido, bueno, entre comillas perdido porque se ha ganado la protección de la vida. Pero ¿cómo conciliar estas dos posiciones? Es responsabilidad de todos y el Estado no puede pasar la pelotita a los GATS. En Quito se ha calculado que con 300,000 canastas de alimentos durante 4 semanas se puede mantener alrededor de 1,5 millones de personas diariamente en sus casas, porque la gente sale porque no tiene para comer.
pero si les proveemos de la alimentación, entonces la gente ya no tiene pretextos para salir. Y si las canastas nos venden a $50, que es el precio que se calcula, puede comer una familia de 4 o 5 personas durante una semana. Doctor Hidalgo, usted en la reunión que mantuvo, en la que participó también con otros médicos, con el alcalde Jorge Yunda, planteaba en la necesidad de generar una corresponsabilidad desde el sector productivo empresarial, poder colaborar, sobre todo a las personas que menos recursos económicos tienen para tratar de mantener aún este periodo de cuarentena, de cuidado, de mantenernos en color rojo y con ello también poder generar un tema de corresponsabilidad social. Bueno, sí, los empresarios tienen además la responsabilidad de proveer del equipamiento de bioseguridad a cada uno de sus empleados. Esto no se puede esperar que el empleado tenga incluso que incurrir en estos gastos. Es decir, las normas de bioseguridad, la implementación de protocolos y proveer del material de seguridad y el equipamiento adecuado es responsabilidad de los empresarios, por supuesto. Claro, y lógicamente si es que hay una demanda y una posición muy firme y clara desde el sector empresarial, también debe existir esa predisposición para poder colaborar frente a estas circunstancias que vive el país y la ciudad especialmente. Bueno, hemos conversado con los empresarios, ellos están abiertos. Inicialmente ellos tenían una posición mucho más dura y hemos llegado a conciliar nuestras posturas. Lo que yo ya he manifestado en otras ocasiones es que el enemigo está afuera. No tenemos que confrontar entre los ecuatorianos. Nosotros los médicos, desde la óptica de la salud pública, los empresarios preocupados por reactivar la economía, estamos remando del mismo lado. Hagámoslo responsablemente, sumemos esfuerzos, no confrontemos. El enemigo es el virus. Así es. No somos enemigos los ecuatorianos que estamos en distintas posiciones, para nada. Así es, el enemigo común es el virus, no entre nosotros. 1.500 pruebas diarias, asegurado el alcalde Jorge Yunda, que se realizarán para poder determinar un poco el escenario real que está enfrentando Quito frente al coronavirus, pero también ha dicho que se espera que los laboratorios, tanto del IES, del Hospital del IES Sur, como de la Universidad Central estén disponibles para poder procesar estas pruebas que se realizarán en un número de 1.500 diarias. ¿Es esto suficiente? Es factible, no es suficiente. Hemos puesto a disposición del señor alcalde nuestro laboratorio de biología molecular, que está también acreditado por el ARCSA. La universidad corre con los gastos del equipo que lo tenemos y del personal experto, y los reactivos nos proveería el señor alcalde. Estamos esperando una respuesta por parte de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, y de esta forma también nos sumaríamos a realizar pruebas. Estamos en capacidad de hacer un poco más de 400 pruebas diarias. Por lo tanto, si nos sumamos a este grupo, a esta red de laboratorios, Quito prácticamente puede ofrecer en este momento alrededor de 2.000 pruebas diarias. Y con ello tampoco no sería suficiente, pero sí factible. Nada es suficiente, pero sí, es mejor que no hacer nada, por supuesto. Y bueno, al menos la realización de esas pruebas nos permitirá tener, o a las autoridades permitirá tener, un mejor escenario de cómo se presenta la enfermedad en la capital. Por supuesto, y no solo hacer pruebas a los pacientes que tienen síntomas o a los pacientes sospechosos, sino empezar a hacer pruebas aleatorizadas a la población en general para saber cómo se está comportando el virus. Esto es muy importante. Hemos insistido desde hace ya algún tiempo sobre la necesidad de transparentar los resultados. El Ministerio de Salud no puede mezclar las pruebas rápidas con PCR porque miden dos cosas diferentes y lo único que hacen es confundir a la población. Hay una falta de transparencia en las cifras. Esto tampoco es aceptable. No sabemos cómo está la curva en este momento. La curva se viene aplanando ya desde hace 2 meses y eso no es real. Es hora de empezar a transparentar las cifras. Este es un país, paradójicamente hablando, en donde tenemos que ir a fuentes secundarias en el extranjero para enterarnos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, sabemos a ciencia cierta que los muertos no son los que se ponen en los reportes. Ya mediante una variable de muertes en exceso, tenemos el dato de que hay casi 17.000 fallecidos en el país por la pandemia. Eso nos coloca en el primer lugar de la mortalidad per cápita en el mundo, lastimosamente.
Estamos ya cerrando la entrevista. Muy precisamente un mensaje para los ciudadanos frente a estas decisiones que ha anunciado el municipio de Quito, el alcalde. Unas recomendaciones puntualmente desde la academia, por favor, doctor. Lo de siempre, lavarse las manos, usar mascarilla, distanciamiento social, manejarse con mucho cuidado, evitar que los pacientes de riesgo salgan a la calle, también es responsabilidad de los ciudadanos. Aquí todos somos responsables del manejo de la pandemia. Pedir a la ciudadanía que se mantenga todavía en confinamiento hasta lograr que la crisis haya sido controlada, y esperamos que esto en el menor tiempo posible así lo sea. Calculamos que en 15 días, si las cosas van bien, vamos a lograrlo. Hasta tanto, la responsabilidad es de todos. Un llamamiento muy cordial a los ciudadanos, no solo de Quito, sino también del país, para continuar con las medidas de aislamiento que se han venido recomendando desde el inicio de la crisis. Bien, muchas gracias, doctor Hidalgo, por su información compartida. A usted muchas gracias por la invitación. Gracias, muy gentil al doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE de la ciudad de Quito, por ofrecernos información desde el ámbito de los trabajadores y representantes del sector de la salud en la ciudad de Quito frente a las decisiones tomadas por el alcalde Jorge Yunda de que la capital pase a color amarillo desde el próximo miércoles 3 de junio. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros.